Bueno, ¿comenzamos? Sí, están la mayoría, están todos. Bueno, hoy vamos a ver la clase de herbicida. Un herbicida es una sustancia fitotóxica con la capacidad de afectar una planta, por lo tanto es importante que consideremos que también podría afectar al cultivo. Por lo tanto, vamos a tener en cuenta acá, además de todo lo que veíamos en los otros biocidas, como ser los fungicidas o como ser los insecticidas, acá lo que vamos a ver es la selectividad que tenga sobre el cultivo. Nosotros los herbicidas los podemos clasificar de distintas formas. Por ejemplo, de acuerdo a su clasificación química, podríamos decir que tenemos herbicidas inorgánicos y orgánicos. En un principio, en la historia del control químico, para el control de maleza se utilizaban sales, se utilizaba sal común, por ejemplo, el cloruro de sodio. Se consideraba que había que poner una capa de 2 centímetros de sal para controlar las plantas. Esto es hoy, no puede utilizarse, ¿no es cierto?, de esa forma. En general se usaban para áreas no cultivadas, vía férrea. Y los herbicidas orgánicos que comienzan a utilizarse a partir de la década del 40, con el descubrimiento en simultáneo en Inglaterra del MCPA y en Estados Unidos del 2,4-D, que son herbicidas hormonales similares a lo que hace el ácido indolacético, que a bajas dosis estimulan y a alta dosis van a producir un control de las malezas. Otra forma de clasificarlo sería según de su familia química. Entonces tendríamos herbicidas triacinas, sulfonilureas, imidazolinona, fosfórico, fosfínico, ciclohexanodiona, eriloxifenoxipropionatos, los fenoxiacéticos, la triazolpiridina, etc. Esos serían de acuerdo a la familia química a la cual pertenecen. Existe una clasificación de herbicidas de acuerdo a lo que se conoce como clasificación agronómica o de Detrux, que lo va a clasificar por 4 grandes rubros. Uno sería por el fin perseguido, y entonces vamos a tener si el herbicida es total o selectivo, considerando un herbicida total aquellos que no tienen selectividad sobre los cultivos. Acá tenemos dentro de un ejemplo de herbicidas totales, podría ser el glifosato, el paraquat, glufosinato, saflufenacil. Son herbicidas que no tienen una selectividad sobre el cultivo y entonces no pueden ser aplicados sobre los mismos. Ustedes podrán pensar, bueno, pero el glifosato, el glufosinato se utilizan sobre cultivos. Pero en este caso es porque a los cultivos se le hizo un cambio genético en su estructura genética, es decir, que son variedades obtenidas por biotecnología, donde se le coloca un gen que puede hacer variar al sitio de acción o que puede variar la degradación del herbicida, ¿no? Pero esos son herbicidas totales, es decir, que no tienen una selectividad sobre los cultivos. Y los herbicidas selectivos que controlan determinado grupo de malezas sin afectar a otras. Dentro de estos herbicidas selectivos, por ejemplo, vamos a tener los graminicidas, que son fundamentalmente de 2 grupos, la ciclohexanodiona y los ariloxifenoxipropionatos. Lo vamos a conocer como DIN o FOP por la terminación, cletodin, cetoxidin, por ejemplo, o aloxifop, fenoxaprop, clodinafop, que inhiben una enzima en la síntesis de lípidos, y esa enzima es diferente en las dicotiledóneas que en las gramíneas, ¿no? Las monocotiledóneas gramíneas. Por eso controla solamente a las gramíneas, ¿no? Después tenemos herbicidas que son selectivos, al contrario, que afectan malezas de hoja ancha sin afectar las gramíneas. Por ejemplo, los herbicidas hormonales, ¿no? Entonces ahí vamos a tener 2,4-D, dicamba,
picloram, etc. Por su modo de acción, lo vamos a clasificar en herbicidas de contacto o sistémicos. Los herbicidas de contacto son aquellos que ingresan, no se movilizan por vasos y entonces van a actuar solamente en el lugar donde ingresaron. Así vamos a tener herbicidas como glufosinato, paraquat, fomesafen, que son herbicidas que si bien podrían ser sistémicos, es decir, nosotros vimos cuando estudiábamos el ingrediente activo que las sustancias que tenían una alta movilidad, es decir, que tienen una baja lipoficidad, eran herbicidas que podían ser sistémicos. Todos estos herbicidas son bastante hidrofílicos, es decir, que podrían ser sistémicos y no lo son simplemente por su mecanismo de acción. Ya cuando veamos mecanismos de acción vamos a ver que todos estos productos son reactivos de oxígeno, es decir, que van a terminar produciendo agua oxigenada en presencia de luz, y esa agua oxigenada es la muerte de la membrana celular. Por lo tanto, una vez que ingresa, se muere la membrana celular, se muere la célula y entonces no pueden traslocarse. Los herbicidas sistémicos pueden ser traslocables tanto por xilema como por floema. Ya vimos en el caso de los insecticidas que la movilidad siempre es por xilema. Cuando veamos fungicidas también van a ver que casi todos los fungicidas son sistémicos por xilema. Y en el caso de los herbicidas tenemos una movilidad tanto por xilema como por floema. En el caso del xilema, por ejemplo, las triacinas, los herbicidas en general que se aplican al suelo, como atracina, metribuzin, son herbicidas que se van a traslocar únicamente por xilema. En cambio, hay herbicidas, cuando veíamos todos aquellos herbicidas que eran ácidos, que ingresan a la célula y luego se ionizan dentro de la célula, no pueden salir y entonces su única forma de traslocación es por floema, ¿no? Por el simplasto. Esos herbicidas, por ejemplo, las imidazolinonas, imazapir, imacetapir, la sulfonilurea, metsulfurón, clorimurón, nicosulfurón, los graminicidas, el glifosato, los hormonales, todos estos productos se traslocan únicamente por floema. De acuerdo a la forma de aplicación, sería que hagamos una aplicación total o una aplicación en banda. Una aplicación en total sería en toda la superficie, que es lo normal que estamos haciendo, las aplicaciones en toda la superficie. Y una aplicación en banda sería una aplicación localizada únicamente en la banda del cultivo, que es para darle selectividad. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, la aplicación de diurón en el cultivo de algodón. El diurón es una herbicida que se puede utilizar en la presiembra del algodón, en la preemergencia del algodón o en la posemergencia. Cuando se aplica en posemergencia, la única forma de aplicarlo es en banda, es decir, solamente se aplica en la trocha, sin tocar el cultivo. De acuerdo al momento de aplicación, vamos a tener herbicidas de presiembra, de preemergencia o posemergencia. Los herbicidas de presiembra son aquellos que se aplican antes de la siembra del cultivo. En general eran herbicidas que se denominaban presiembra incorporada porque debido a al ser fotolábiles o a veces debido a su volatilidad necesitaban ser incorporados. Entonces, uno lo aplicaba, uno no puede hacer una incorporación una vez que ha hecho la siembra del cultivo, sino estaría moviendo la semilla del cultivo. Entonces se hacía una aplicación y se lo incorporaba. Esto es, por ejemplo, las dinitroanilinas, como puede ser la trifluralina, que era fotolábil, ¿no? Hoy, por distintos tipos de formulaciones, se le ponen unos protectores solares y entonces sí se puede aplicar trifluralina sin necesidad de incorporarla. Hoy la incorporación, sobre todo en los cultivos extensivos debido a la siembra directa, hoy la presiembra incorporada no se realiza.
Hay una aplicación de presiembra, que es una aplicación especial, que sería la aplicación de desecamiento de barbecho químico, que es cuando hacemos una aplicación con maleza emergida previo a la siembra del cultivo, que sería lo que hacemos como desecamiento utilizando herbicidas totales, como puede ser glifosato, paraquat, glufosinato, saflufenacil, epirifenacil, que se aplican sobre una maleza emergida antes de la siembra del cultivo. Pero en general eso se denomina barbecho químico o desecamiento. Los herbicidas de preemergencia son herbicidas que van al suelo, se aplican entre la siembra del cultivo y la emergencia del mismo, y son herbicidas normalmente residuales, es decir, que tienen una actividad biológica residual que va a ir controlando las malezas a medida que éstas vayan emergiendo. Entonces son herbicidas que tienen una cierta duración en el tiempo, una cierta residualidad controlando las malezas a medida que éstas van germinando. Y los herbicidas de postemergencia son aquellos herbicidas que se aplican después de la emergencia del cultivo y generalmente después también de la emergencia de las malezas. Entonces, en este caso, deben ser herbicidas que tengan una selectividad. Otra forma de clasificación de los herbicidas es de acuerdo al mecanismo de acción. Los herbicidas van a actuar inhibiendo algún proceso metabólico de la planta que va a conducir a la muerte. Entonces vamos a tener herbicidas hormonales, herbicidas que afectan el fotosistema 1, el fotosistema 2, que pueden afectar la división celular, la síntesis de lípidos, la síntesis de aminoácidos. Dentro de los aminoácidos pueden inhibir aminoácidos alifáticos o aminoácidos aromáticos. Aminoácidos alifáticos, por ejemplo, vamos a tener todos aquellos que inhiben una enzima que se llama ALS, la acetolactato sintetasa, que inhibe la síntesis de los aminoácidos valina, leucina e isoleucina. Y los aromáticos, ahí vamos a tener el glifosato, que inhibe la síntesis de fenilalanina, triptofano. Otra clasificación sería, de acuerdo a la maleza, sería que se aplique en preemergencia de la maleza o postemergencia de la maleza, es decir, que vamos a tener herbicidas que son lo que se aplican en preemergencia de la maleza, se aplican al suelo, van a ir controlando las malezas a medida que éstas vayan germinando. Y en postemergencia, ya con maleza emergida, y entonces podría ser lo que se aplica en barbecho químico o en postemergencia del cultivo. En relación al cultivo, en preemergencia también son aquellos que se aplican antes de que emerja cultivo y maleza, y son herbicidas normalmente suelo activo. Y lo que se aplican en postemergencia la maleza y preemergencia el cultivo sería aquellas malezas que emergen antes del cultivo, y en ese caso vamos a aplicar un herbicida de postemergencia de maleza y preemergencia de cultivo. Y en el caso de postemergencia, tanto de maleza y cultivo, son aquellos que se aplican cuando ambos están emergidos. De acuerdo a la absorción, puede ser que se absorba por la parte aérea o por la parte subterránea. En la parte subterránea, normalmente son herbicidas que se absorben por raíces y se van a traslocar vía cinemática a las partes donde van a hacer su acción. En general, estos son herbicidas que son solo activos, como por ejemplo las triacinas. Después vamos a tener lo que se absorben por la parte aérea. Lo que se absorben por la parte aérea normalmente se van a absorber por hoja, aunque algunos también pueden absorberse por tallo. Algunos herbicidas que se aplican al suelo y se absorben por tallo son aquellos que se van a absorber por el hipocótile, en el caso de las dicotiledóneas, o el coloctile, en el caso de las gramíneas. Acá tenemos herbicidas, por ejemplo, las acetanilidas, como metolacloro, S-metalacloro,
piroxasulfona, son herbicidas que se absorben por tallo. En ese caso, en las dicotiledóneas se van a absorber por el hipocótile y en el caso de las gramíneas se van a absorber por el coleoptile. Y lo normal en la parte aérea va a ser que se absorban por hoja, ¿no? Que son todo lo que vamos a aplicar en la posemergencia de los cultivos. La translocación, como le decíamos, floemosilema, y de acuerdo a los factores de selectividad, el principal factor de selectividad es la dosis. Un herbicida es activo a una determinada dosis, a las dosis normales de uso. Y nosotros cuando veíamos resistencia y tolerancia, decíamos que la tolerancia es la capacidad de una especie de soportar dosis normales de uso. Es decir, que una gramínea va a soportar un herbicida hormonal a las dosis normales de uso. Las dosis normales de uso será 1 litro, 1,5 litros, 2 litros. Si yo le aplico 10 litros del herbicida, voy a afectar a la gramínea también. Entonces, siempre es la dosis normal de uso. Por ejemplo, yo en soja utilizo un herbicida, fosmesafen, ¿no? Entonces, yo puedo utilizar un herbicida fosmesafen en el cultivo de soja, que la soja lo soporta a dosis de 1 litro, 1 litro 300. Si yo le pusiese dosis más alta, la afectaría en el cultivo. Entonces, la principal causa de selectividad es la dosis. Después vamos a tener distintos grados de selectividad o distintas causas que pueden determinar la selectividad. Por ejemplo, factores morfológicos o estructurales. La posición de la hoja, la forma, la estructura de la hoja, la presencia de pelo, la presencia de ceras epicuticulares que van a hacer que un herbicida pueda o no penetrar, ¿no? Una maleza gramínea tiene las hojas erectófilas, es decir, que van a recibir menos cantidad de herbicida, mientras que las dicotiledóneas son como un paraguas, ¿no es cierto? Son planófilas y entonces van a recibir más cantidad de herbicida. Por ejemplo, en el caso de los aceites que pueden ser utilizados como herbicidas, tienen una selectividad sobre umbelífera. Ustedes vieron, dentro de las umbelíferas tenemos todas estas que tienen hojas muy partidas, ¿no es cierto? El apio, el perejil, ¿no es cierto? Entonces, estos son hojas que no van a retener gran cantidad del herbicida y por lo tanto le otorgan cierto grado de selectividad. Los factores fisiológicos hacen a la degradación del herbicida. Cuando un xenobiótico ingresa a una planta, la planta va a tratar de degradarlo, ¿no? Entonces va a poner todo su bagaje enzimático, donde tenemos principalmente enzimas oxidasas, las oxidasas de función mixta, citocromo P450, que son las que van a degradar el herbicida. Y entonces el herbicida ingresa a la planta, las enzimas lo degradan y no le hace nada, mientras que a las malezas sí la van a afectar. Por ejemplo, las sulfonilureas todas tienen una degradación, una selectividad enzimática. Entonces vamos a ver que nosotros usamos herbicidas distintas sulfonilureas en distintos cultivos. Por ejemplo, en el cultivo de trigo se usa metsulfurón, en el cultivo de maíz se usa nicosulfurón o primisulfurón, en el cultivo de soja se puede usar clorimurón. El herbicida ingresa y es degradado. Por eso normalmente en estas aplicaciones nunca hay que mezclarlo con un insecticida fosforado. Los insecticidas fosforados son grandes captadores de oxidasa y entonces cuando uno hace esa mezcla de un insecticida con un herbicida de este tipo, las oxidasas van a ir a degradar al insecticida, lo dejan libre al herbicida y entonces el herbicida puede afectar. Dentro de lo fisiológico vamos a tener también todo lo que sea degradaciones diferenciales, además de las oxidasas. Muchas veces la planta
lo que hace es meter dentro de una vacuola al herbicida y entonces el herbicida no le va a causar un efecto. De acuerdo a las características químicas del herbicida, vamos a ver la estructura química. Por ejemplo, nosotros conocemos un herbicida que se llama 2,4-D, ¿no es cierto? Que es el herbicida que es un fenoxiacético. Hay herbicidas que en lugar de ser 2,4-D se llaman 2,4-DB, porque en lugar de ser un grupo acético que está unido, es decir, el ácido ese, en lugar de ser un ácido acético que está unido al grupo fenoxi, es un ácido butírico. Y entonces ese no tiene la acción herbicida. Pero una vez que ingresa a la planta tiene enzimas beta oxidasa que van a romper esa estructura de 4 átomos de carbono y lo va a transformar en un ácido acético y entonces pasa a ser un herbicida. Estos herbicidas como 2,4-DB, por ejemplo, se utilizan en leguminosas, porque las leguminosas tienen una menor magnitud de enzimas beta oxidasa. No todas las leguminosas se comportan igual, hay algunas que tienen en mayor proporción y otras en menor proporción. Por ejemplo, nosotros el 2,4-DB lo podemos usar en dosis bastante altas, de 1 litro, en cultivos como alfalfa, que tiene muy poca beta oxidasa, por lo tanto soporta altas dosis de 2,4-DB. En un escalón más abajo estarían la lenteja o la arveja, que se utilizan dosis de 400 o 500 centímetros cúbicos. Más abajo nos encontraríamos con garbanzo, que puede soportar dosis de 100 centímetros cúbicos. Más abajo nos encontraríamos con una soja, que puede soportar dosis de 40 centímetros cúbicos. Y más abajo, las leguminosas como el poroto, que no lo soportan ninguna dosis. Entonces, esas serían las características del herbicida. Después tendríamos los factores ambientales, ¿no? El momento de la aplicación. Por ejemplo, glufosinato es un herbicida que necesita una alta insolación en el momento, porque son herbicidas que son reactivos de oxígeno, es decir, que necesitan la presencia de luz para que activen protones que van a formar agua oxigenada, ¿no? Entonces el agua oxigenada es el que termina matando. El mecanismo de acción del glufosinato es la inhibición de aminoácidos, ¿no? Pero normalmente si fuese una inhibición de aminoácidos debería ser una muerte bastante lenta. Normalmente los herbicidas que afectan aminoácidos tienen 12 días o los 21 días, es decir, que es una muerte lenta de la planta. Sin embargo, el glufosinato es muy rápido, a las 48 horas produce la muerte. Y esto es porque si bien inhibe la síntesis de aminoácidos, son herbicidas reactivos del oxígeno. Y todos los herbicidas que son reactivos de oxígeno necesitan la presencia de la luz, ¿no? Porque ahí es donde en el proceso de fotosíntesis se van a liberar los protones, que son los que, si producen una inhibición, van a formar el agua oxigenada. Casi todos los herbicidas que son reactivos de oxígeno son independientes del horario de la aplicación. Uno lo puede aplicar de día o de noche, y si uno lo aplica de noche no producen el efecto, pero una vez que salga el sol van a producir la muerte. El glufosinato no hace esto porque durante la noche la planta lo mete dentro de una vacuola y entonces no va a tener acción. Normalmente una aplicación de glufosinato siempre hay que hacerla, terminar la aplicación por lo menos 2 horas antes de que se ponga el sol. De acuerdo a las características del suelo, también vamos a tener de acuerdo a la textura del suelo. Muchos herbicidas van a comportarse en forma selectiva
con lo que se denomina selectividad posicional. Es decir, nosotros aplicamos sobre la superficie del suelo, las malezas normalmente están en los primeros centímetros del suelo, la semilla del cultivo está un poco más abajo, y entonces el herbicida con el agua se va a activar, va a movilizarse, la mayoría de los herbicidas van a penetrar por flujo masal, y entonces necesitan estar en esa agua del suelo. Un herbicida que tiene una selectividad de este tipo y de acuerdo a las características del suelo es el metribuzin en el cultivo de soja. El metribuzin, cuando nosotros lo aplicamos, queda en los primeros centímetros, que es donde están las semillas de maleza, el cultivo está más abajo, la semilla del cultivo está más abajo, las raíces van a ir más profundas, y entonces el herbicida no se pone en contacto con las raíces. Si nosotros tuviésemos un suelo suelto, un suelo liviano, un suelo arenoso, el herbicida puede lixiviarse hacia las raíces del cultivo y entonces va a ser fitotóxico. Por ejemplo, una recomendación del metribuzin en el cultivo de soja es que no puede aplicarse en un suelo arenoso. Entonces, muchos de los herbicidas que nosotros aplicamos, vamos a ver que tienen una selectividad de este tipo, que en suelos sueltos no deben ser aplicados. Va a depender también de la cantidad de materia orgánica, porque la materia orgánica va a producir también una absorción del producto, con lo cual va a disminuir la movilidad. Otra forma de selectividad es separarlo en el tiempo. Es decir, nosotros cuando hacemos un barbecho químico, estamos haciendo una aplicación, por ejemplo, de paraquat. No voy a dar el ejemplo del glifosato porque por ahí se van a confundir, va a decir, no, pero yo tengo soja resistente al glifosato, ¿no? Soja que el glifosato no la afecta. Entonces vamos a poner el paraquat porque no tenemos cultivo que sea tolerante al paraquat. Uno hace una aplicación separada en el tiempo, es decir, que yo no sembré el cultivo todavía, hago una aplicación de paraquat, seco las malezas que están presentes, el herbicida puede llegar al suelo, pero es absorbido tan fuertemente que no va a tener ninguna acción en el suelo. ¿Puedo separarlo en el tiempo o puedo separarlo en el espacio? Es decir, cuando yo hago una aplicación en banda, lo que estoy haciendo es separarlo en el espacio. Entonces yo puedo estar aplicando en la trocha sin tocar el cultivo. También podría ser una selectividad, por ejemplo, utilizando sobre la semilla sustancias altamente absorbentes como carbono activado y entonces el herbicida no llegaría a la semilla. Es decir, que son todas prácticas agronómicas que hacen a la selectividad. Cuando hacemos experimentación con herbicida, vamos a poder hacer experimentación en los tres campos donde hacemos experimentación, en el laboratorio, en el invernáculo o en el campo. En el laboratorio vamos a ver, por ejemplo, la absorción del producto. En el caso de la absorción, se puede ver tanto lo que ingresa por raíz o lo que ingresa por follaje. En el caso de raíz, lo que se hace es poner agua con distintas concentraciones del herbicida, se coloca la planta y entonces, posteriormente, por diferencia de pesada, vamos a ver de la biomasa, vamos a ver cuánto de herbicida se ha absorbido. La absorción foliar se hace topicando en una parte de la hoja y viendo también la diferencia de peso fresco o peso seco, entonces vemos la absorción por vía foliar. En el caso de la translocación, lo que se trabaja es con isótopo radioactivo, se marca el herbicida con carbono 14, y entonces se topica en una parte de la planta, se deja un tiempo y luego se le saca una radiografía a la planta y entonces ahí se puede ver si el herbicida se ha movilizado o no se ha movilizado, ¿no? Entonces se trabaja con isótopos radioactivos para ver el movimiento del herbicida, ¿no? Si se ha movido por xilema o si se ha movido por floema. En el caso de la lixiviación, se trabaja con tubos
donde se coloca el suelo, se coloca en la parte superior el herbicida y luego se simulan lluvias que permitan ver si el producto se lixivia, es decir, va bajando con el agua. Posteriormente se inclinan estos tubos, se abre una ventana lateral y se realizan siembras. Y entonces lo que vamos a ver es cómo va afectando. Generalmente se trabaja con cultivos muy susceptibles, con plantas muy susceptibles, se puede trabajar con lechuga, con pepino. Se hace la siembra en esa ventana y entonces de esa forma vamos a ver hasta dónde se ha lixiviado el producto. La degradación se hacen siembras escalonadas, se hace la aplicación del herbicida y se hacen siembras escalonadas, siempre midiendo peso fresco o peso seco de cultivos muy susceptibles. Siempre se trabaja con cultivos muy susceptibles para ver la acción del herbicida. Entonces, de esa forma vamos viendo la degradación en el tiempo. La volatilización, vamos a trabajar en cámara cerrada. Se trabaja en macetas. En una maceta está el cultivo, un cultivo susceptible. Por ejemplo, si trabajásemos con hormonales, uno podría trabajar con plantas muy susceptibles como puede ser tomate o girasol. Actualmente hay una metodología que se utiliza algodón, entonces se siembran en la maceta algodón y a la par de esa maceta se coloca una terrina donde se pone el herbicida directamente en el suelo, por ejemplo, un herbicida hormonal. Se lo cierra con una bolsa plástica y se lo mantiene durante 48 horas en condiciones controladas. El producto se va a volatilizar. Si el producto tiene volatilidad, lo va a afectar al cultivo, ¿no? Porque no están en la misma maceta. En una maceta está el algodón y en otra una terrina donde está el herbicida. La única forma que tiene de ponerse en contacto es en la volatilización del herbicida. Luego se lo saca de esta bolsa plástica y se lo deja un tiempo para ver la sintomatología. Y también se puede hacer, luego de esto, evaluaciones de biomasa, peso fresco, peso seco, para ver la magnitud del daño producido por la volatilización. Y otra cosa que podemos ver en laboratorio es la compatibilidad de las mezclas. Nosotros acá vamos a ver la compatibilidad física. Si hay formación de sedimentos, si el producto se deposita, si hay ruptura de fases. Esto lo vamos a ver cuando trabajamos con sustancias que son emulsionables. Entonces, la presencia de depósito, la presencia de nata, implica que hay una incompatibilidad de las mezclas. En invernáculo vamos a trabajar en condiciones controladas, por lo tanto, acá lo que hacemos es lo que vamos a llamar un semicampo. En invernáculo se trabaja, por ejemplo, para observar la presencia de una resistencia de maleza. Acá se trabaja con biotipos de conocida susceptibilidad, donde nunca se haya aplicado el herbicida, es decir, donde no haya una presión de selección. Se colocan distintas macetas. En las macetas se ponen distintas dosis. Por ejemplo, vamos a tener un testigo donde tiene cero herbicida, y después vamos a tener la dosis normal de uso. Eso lo vamos a llamar la dosis X, y se trabaja con media dosis, un cuarto de dosis, un octavo de dosis, y después para arriba se trabaja con doble dosis, 4 veces la dosis, 8 veces la dosis. Y de esa forma vamos a establecer una curva. En la curva lo que vamos a ver es que a distintas concentraciones o a distintas dosis de herbicida va a producir una supresión de la maleza, que lo vamos a medir como la reducción del crecimiento medio, o GR50 por sus siglas en inglés, ¿no? Entonces, nosotros lo que vamos a establecer es cuál es la dosis que causa la disminución de la mitad de la biomasa. Entonces, así como en insecticida medimos la DL50, acá estamos midiendo la reducción del crecimiento medio o GR50. También vamos a poder ver en invernáculo la acción del herbicida, tanto sobre la maleza como sobre el cultivo, ¿no? Por ejemplo, esto sería
cómo se hacen los ensayos de resistencia. Entonces, yo tengo distintas macetas, y fíjense que acá tengo un biotipo susceptible y acá tengo un biotipo que estoy probando a ver si tiene resistencia. Entonces se pone 2 litros, 4 litros, 8 litros y vemos que a esas dosis en el biotipo susceptible todas se mueren, y acá vemos que a esta prácticamente no le produjo nada, está produciendo una flor. Acá ya hay una reducción del crecimiento a esta dosis, ¿no? Pero todavía no se muere, es decir que tendríamos que seguir probando dosis más altas, ¿no? Y con esto vamos a obtener dos tipos de curvas, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la biomasa del testigo, es decir, el que tiene 0 herbicida, y vamos a ver que a medida que vamos aumentando las dosis, va a ir produciendo una disminución de la biomasa, ¿no? Entonces, cuando llegamos a la mitad de la biomasa, es lo que vamos a considerar la GD50, y de esta forma comparamos los dos biotipos, ¿no? En la línea roja lo que sería un biotipo resistente, y en la línea azul lo que es un biotipo susceptible. Y siempre la GD50 en el biotipo resistente es mayor que la que vemos en el biotipo susceptible. Y todo esto después hay que llevarlo a ensayos de campo. Los ensayos de campo son los que vamos a determinar la acción real del herbicida. Acá se determina también la fitotoxicidad, es ver la selectividad que puede presentar en las distintas condiciones. Cuando nosotros veíamos el control químico y veíamos desde el descubrimiento del ingrediente activo hasta que el herbicida o el plaguicida es registrado, pasaban esos 10 años, y tenemos el último proceso son los ensayos de campo. Los ensayos de campo se realizan localmente, es decir, en cada país deben ser realizados, de manera de comprobar el comportamiento in situ. En el caso de la Argentina, por ejemplo, los ensayos se realizan en 3 zonas agroecológicas durante 3 años, y después de esto es que el herbicida puede ser registrado. Acá se utilizan distintos métodos, generalmente se utiliza se hace un diseño experimental de bloques completo al azar. En general, lo que se pide para el registro es al menos 4 repeticiones, y entonces vamos a tener un ensayo, por ejemplo, como esta foto, ¿no? Entonces, donde tenemos los distintos tratamientos, en este caso tenemos 11 tratamientos, tenemos el testigo absoluto que no tiene herbicida, que es el que nos va a dar una idea de la presencia de la maleza, y después todo lo demás se va comparando visualmente. Se puede hacer métodos cualitativos o cuantitativos. Cualitativos son métodos bastante subjetivos, porque lo que uno hace es comparar, por ejemplo, este tratamiento que tiene algunas malezas versus esto, y entonces otorgarle un valor de control. Generalmente es una escala que va de 0 a 100, para ver cuál es el grado de control, ¿no? Además, normalmente es aconsejable dejar un testigo apareado, porque nosotros tenemos una variabilidad en la población, es decir, que tenemos distintos grados de enmalezamiento. Por ejemplo, fíjense acá, este tratamiento 7, el testigo apareado no tiene maleza. Entonces, no puedo decir que esto puedo compararlo con este, sino que lo voy a comparar con su testigo apareado, ¿no? Entonces, siempre es bueno dejar un testigo apareado para ir comparando a la par la presencia de las malezas, ¿no? Acá sí, todo el testigo apareado, fíjense que es prácticamente parejo, pero acá no tenemos la misma cantidad, ¿no? Entonces, esto es como se hace un ensayo experimental. Esto sería una vista de planta, ¿no? Esto sería los testigos apareados, esto un testigo absoluto, y tenemos las distintas repeticiones. Como les digo, normalmente uno debería trabajar por lo menos con 4 repeticiones.
Cuando clasificamos los herbicidas, lo habíamos clasificado de acuerdo a su mecanismo de acción. El mecanismo de acción, si se acuerdan, era lo que llamábamos la toxicodinamia, ¿no? Es la interacción de ese tóxico con un receptor específico que va a desencadenar una serie de procesos que terminan en la muerte. La toxicocinética o modo de acción serían todos los procesos que modulan la cantidad de producto que llega al blanco, que llega a ese sitio de acción. El producto va a llegar a la hoja, tiene que ser absorbido, parte del producto no es absorbido, termina cristalizándose en el exterior, por lo tanto no ingresa. Esto va a depender mucho el espesor de la cutícula, la viscosidad de la cutícula para que pueda penetrar o no penetrar. Entonces, no todo el herbicida que nosotros aplicamos sobre la planta ingresa. Una vez que ingresa, va a ser atacado por enzimas degradativas, es decir, que hay una biotransformación, puede haber un almacenamiento, la planta lo puede meter dentro de una vacuola y entonces no va a tener ninguna acción. Y entonces todo ese proceso, que es la toxicocinética del producto, es lo que llamamos el modo de acción. En la cotidianidad ustedes van a ver que se confunden mucho estos términos modo de acción y mecanismo de acción. Y normalmente van a terminar hablando de modo de acción, de cuál es el sitio donde actúa el producto, cuál es el proceso que inhibe para causar la muerte, ¿no? Sin embargo, para ser correcto, modo de acción es todo el proceso que modula la cantidad de producto que llega al blanco. Y la toxicodinamia sería esa interacción, el mecanismo de acción. ¿Cuál es la interacción del tóxico con ese sitio de acción para causar la muerte? El ADN contiene la información genética, ¿no es cierto? Y ese ADN normalmente también está regulando la formación de proteínas, ¿no? Muchas veces el sitio de acción del producto, del herbicida, es una interacción con una proteína. Entonces, a veces, cuando tenemos una variabilidad genética, esas proteínas son diferentes porque se alteran los aminoácidos y entonces vamos a tener una proteína mutante y eso es lo que hace que a veces tengamos la resistencia, ¿no? Por eso es que tenemos que estudiar los mecanismos de acción. Los mecanismos de acción son todos estos, están agrupados, tenemos distintos organismos, así como tenemos, cuando veíamos insecticidas, veíamos que había un comité que se llamaba AIRAC, el Comité de Acción de Resistencia Insecticida. Cuando veamos fungicida, vamos a ver que existe un FRAC, un Comité de Acción de Resistencia al Fungicida, y en este caso tenemos un HRAC, que es el Comité de Acción de Resistencia a los Herbicidas. Esto es lo que establece cuáles son los mecanismos de acción de los distintos plaguicidas, en este caso de los herbicidas, ¿no? Y esto lo pueden encontrar en una página que es de With Science, que es www.withscience.org, y van a encontrar toda la información sobre los mecanismos de acción de los herbicidas. Dentro de ese mecanismo de acción de los herbicidas vamos a tener este primer grupo que inhiben la síntesis de lípidos. Es una inhibición porque nosotros vamos a tener distintas formas de inhibir los lípidos, ¿no? En este caso, la inhibición de lípidos se produce inhibiendo una enzima que se denomina ACCasa. La enzima ACCasa es diferente en las mono y las dicotiledóneas, en las gramíneas, más que monocotiledóneas en las gramíneas que en las dicotiledóneas. Por lo tanto, son herbicidas que únicamente van a controlar gramíneas. No tienen ninguna acción sobre dicotiledóneas.
vamos a tener distintos grupos, lo que llamamos FOP, que son los que vienen de una familia de herbicidas que son los ariloxifenoxipropionatos y se denominan FOP porque, por su terminación, fenoxaprop, fluacifop, aloxifop, quiselofop. Y los DIN, que son la familia de las ciclohexanodionas, también son ácidos. Y acá vamos a tener, por ejemplo, cletodin, cetoxidin. Son herbicidas de postemergencia, no son herbicidas sueloactivos, es decir, que no tienen acción en el suelo porque tienen una vida media muy corta en el suelo. Generalmente es la vida residual media es a lo máximo de 2 días, generalmente es menos de un día. Son herbicidas que se pueden utilizar en cualquier cultivo de hoja ancha, lo podemos utilizar en una soja, en un girasol, en un algodón, en un tabaco, en lo que ustedes quieran. Cualquier dicotiledónea puede ser utilizado. La única dicotiledónea donde no se utilizaría en cultivo de dicotiledónea serían, por ejemplo, en la colza, porque sí puede ser fitotóxico en ese cultivo, pero en todos los demás cultivos de hoja ancha pueden ser utilizados. Algunos de estos herbicidas también se utilizan en cultivos de gramíneas porque se lo utilizan con un antídoto, ¿no? Que es otra forma de darle selectividad, es ponerle a un herbicida una sustancia que contribuya dentro del cultivo a la detoxificación, ¿no? Entonces, dentro de eso, por ejemplo, se puede utilizar el clodinafop o el fenoxaprop, se pueden utilizar en cultivos de trigo. Y después tenemos, ya por biotecnología, cultivos que se le incorpora una enzima degradativa y esto hace que el herbicida ingrese al cultivo y el cultivo lo detoxifique, ¿no? Porque en su genoma tiene se le colocó una enzima capaz de degradarlo al herbicida. Ese es el ejemplo de los maíces en lis, que en ese caso se le incorporó una enzima que va a degradar a los FOP, ¿no? Esto lo hizo un laboratorio, Corteva, y entonces, como este herbicida, el aloxifop, ellos fueron los que lo descubrieron, pueden hacer la aplicación de aloxifop sobre el cultivo de maíz, ¿no? Pero solamente en esos maíces. En general van a degradar a cualquier FOP, ¿no? Pero no a los DIN, es decir, que un DIN puede también matar. El mecanismo de acción, entonces, es inhibir esta enzima, que es la enzima ACCasa, la acetilcoenzima carboxilasa, que va a detener la síntesis de lípidos. Los lípidos son necesarios para la formación de la membrana celular. Por lo tanto, esto va a causar que la planta deje de multiplicarse. Normalmente tienen una translocación floemática, es decir, que aplicados sobre la hoja van a ir a puntos de crecimiento, van a ir a las yemas, pueden ir a órganos de reserva, como puede ser un rizoma o una corona, y entonces, como detiene la producción de ácidos grasos en los sitios meristemáticos, va a inhibir la división, la multiplicación celular, por lo tanto las yemas no van a poder brotar, o los rizomas no van a poder brotar, las coronas, y entonces terminan produciendo la muerte. Otro sitio de acción, otro mecanismo de acción es la inhibición de los aminoácidos alifáticos, ¿no? Valina, leucina e isoleucina. En estos casos se van a producir por la inhibición de una enzima que se llama la enzima acetolactato sintetasa, la conocemos por su sigla de ALS. Es
varios grupos de productos, donde vamos a tener, por ejemplo, las imidazolinonas. Dentro de las imidazolinonas, los representantes más comunes son el imazeptir, tenemos el imazapin, que hoy ya se comercializa poco, el imazapir, el imazapic, el imazamox. Son herbicidas que controlan gramíneas y latifoliadas. Se utilizan principalmente en cultivos de soja, por ejemplo, el imazeptir. También pueden ser utilizados en cultivos de maní, como el imazapic o el imazapir, el imazeptir. El imazapir, que ahí figura con el primer nombre comercial que tuvo, que es Arsenal, es un herbicida considerado total. Se utilizaba a altas dosis, normalmente era entre 1 y 2 litros, se aplicaba en el suelo y no permitía que nazca nada. En un principio se utilizaba para zonas, áreas no cultivadas, como pueden ser los alambrados, los caminos, y posteriormente se reguló la dosis y entonces al bajar la dosis se empezó a utilizar en cultivos forestales, como eucaliptus, por ejemplo, y por eso tenía un nombre que se llamaba arsenal forestal. Actualmente se puede trabajar a bajas dosis en barbechos químicos, en la residualidad en barbechos químicos hacia cultivo de soja, pero con dosis muy bajas, ¿no? En el caso del imazapir. El imazapir se puede aplicar tanto en preemergencia como postemergencia de soja, y este grupo de herbicidas también tienen una aplicación en cultivos que no son transgénicos, sino que fue por una selección, que son los maíces que se denominan CL, ¿no? Los maíces CL o los maíces Clearfield soportan, tanto en pre como post-emergencia, herbicidas como el imazeptir o el imazapin, ¿no? Que tiene una eficacia bastante mayor que el imazeptir, ¿no? El imazapin, por ejemplo, no se puede utilizar en el cultivo de soja. Estos cultivos, estos herbicidas, se pueden utilizar tanto en maíces, pero tienen que ser maíces, como digo, CL. También pueden ser utilizados en girasoles, que son CL, y actualmente también existen trigos, que son CL, y existen colza, que son resistentes a imidazolinonas. En principio solamente se puede utilizar en cultivo de soja, ¿no? Cultivo de soja o cultivo de maní. La triazolpirimidina, otro grupo que actúa sobre las ALS, en este caso vamos a tener herbicidas que son únicamente latifolicidas, como el flumexulán, solamente controla la hoja ancha, no controla la gramínea. Surgieron en un principio también para ser utilizado en el cultivo de soja. En el cultivo de soja se utiliza únicamente en la preemergencia del cultivo. No se puede utilizar en postemergencia porque son fitotóxicos, aunque a veces se baja mucho la dosis a un cuarto o a un quinto de la dosis, se aplica entre un 25 y un 20% de la dosis y se puede hacer aplicaciones de postemergencia. Pero el flumexulán es un herbicida que a la dosis de uso es preemergente en soja. Pero como no controla gramínea, hoy también se lo puede utilizar en cultivos de gramínea, como puede ser el maíz o el trigo. Controlan dicotiledonias, fundamentalmente son muy buenos para crucíferas y para nabo, cicacia. Por lo tanto, en cultivo de trigo son importantes. Las imidazolinonas, me había olvidado también otro cultivo que hoy es tolerante, tenemos cultivos tolerantes a imidazolinonas, son el sorgo, ¿no? El sorgo es un cultivo bastante susceptible a todos los herbicidas y hoy tenemos sorgos que se llaman IMI, que son tolerantes a las imidazolinonas. El diclosulam es un herbicida que controla maleza de hoja ancha y gramínea. Es un herbicida que solamente tiene registro para ser utilizado en soja.
Todos estos productos, diclosulam, por ejemplo, se utiliza a dosis muy baja, controlan muy bien las hojas anchas, son muy buenos sobre asteráceas, sobre la familia de las compuestas. Por lo tanto, el girasol es muy susceptible a esto. Muchas veces en la rotación o en la alternancia de soja-girasol, uno hace una soja en el verano y un girasol, por ejemplo, acá en el Chaco, en julio-agosto estaríamos sembrando, serían susceptibles si hicimos una aplicación de diclosulam anteriormente, ¿no? Porque al ser tan eficaces sobre las asteráceas, con muy baja dosis pueden causar fitotoxicidad en el cultivo de girasol. Controlan también muy bien gramíneas, por lo tanto, a veces en el cultivo de soja se utiliza para el control de los maíces espontáneos, ¿no? Esos maíces guachos que quedaron de la siembra anterior. Cloransulam es un herbicida que controla principalmente malezas de hoja ancha, que puede ser utilizado en la postemergencia de cultivo de soja y también puede ser utilizado en el algodón. Seguimos con los ALS, tenemos la sulfonilurea. En ese caso, la sulfonilurea son herbicidas que pueden ser de pre o postemergencia, tienen muy buena acción postemergente y dependiendo del producto que se trate, la selectividad que tenga sobre el cultivo. El primer producto, el clorimurón, es un herbicida que se utiliza en soja, es un herbicida postemergente en soja, que controla únicamente malezas de hoja ancha, no tiene control de gramínea. El halosulfurón es un herbicida que puede ser utilizado en la presiembra, preemergencia de cultivos como soja, maíz, se puede utilizar en la caña de azúcar. Es un herbicida que controla principalmente cebollín. Si bien controla otras malezas, principalmente malezas de hoja ancha, no tiene control sobre gramínea, pero el uso principal que tiene el halosulfurón por su eficacia en el control de cebollín, debe ser el producto de mayor control de cebollín que existe. El metsulfurón es un herbicida que controla malezas de hoja ancha, tiene alguna acción sobre gramínea, pero su principal acción es sobre hoja ancha y es selectivo para el cultivo de trigo. Se puede aplicar tanto en preemergencia como postemergencia de cultivo de trigo. El cultivo de trigo, de avena, no les hace nada. Pero, por ejemplo, es muy fitotóxico sobre un maíz. Entonces, muchas veces, si el herbicida, porque son herbicidas que permanecen mucho tiempo en el suelo, sobre todo si el suelo es de un pH un poco más alto, tiene una vida muy larga, ¿no? Son herbicidas que pueden permanecer activos alrededor de 7, 8 meses. Y entonces, en la alternancia de cultivo, si no sufrió la degradación, una degradación por hidrólisis en el suelo, podemos tener efectos sobre los maíces siguientes, ¿no? Por eso es que cada herbicida de este grupo tiene una selectividad especial. Así como el metsulfurón es muy tóxico para el maíz, el nicosulfurón es el herbicida que se utiliza en maíz, ¿no? Generalmente se lo utiliza en postemergencia de maíz para controlar gramínea. Es un herbicida que se utiliza, por ejemplo, para el control de sorgo de Alepo en el cultivo de maíz, ¿no? Y el último, el trifloxisulfurón, es un herbicida que se utiliza en la postemergencia del cultivo de algodón, ¿no? Va a controlar malezas de hoja ancha en cultivo de algodón. También controla algunas gramíneas. El grupo de los pirimidibenzoato, por ejemplo, acá vamos a tener el bispirivac, es un herbicida que se utiliza para control de hoja ancha y gramínea en el cultivo de arroz. Bueno, el mecanismo de acción, la acetolactato sintetasa, lo que hace es producir la
la ruta de los aminoácidos alifáticos, valina, leucina e isoleucina, y este es el punto que es inhibido por este herbicida, por lo tanto no se producen estos aminoácidos que llevan a la muerte de la planta. La muerte de la planta es una muerte bastante lenta, ¿no? Es decir, que nosotros vamos a ver entre las 2 y las 3 semanas recién que la planta primero comienza a amarillarse hasta que se termina muriendo. El grupo C tenemos los inhibidores de la fotosíntesis. Dentro de la fotosíntesis tenemos los inhibidores del fotosistema 2. Ahí lo tenemos a todos estos grupos. Dentro de este tenemos varios grupos. El fotosistema 2 en la fotosíntesis es el proceso de la fotólisis del agua, ¿no? Es el proceso en el cual la energía solar va a romper la molécula de agua para liberar energía. Que después va, digamos, en el fotosistema 2 se acumula como NADP reducido, pasa al fotosistema 1, donde va a ser acumulado como ATP. Son herbicidas, generalmente herbicidas de suelo, aunque muchos de estos tienen una acción postemergente. Dentro de estos herbicidas, de las triacinas, por ejemplo, tenemos la ametrina. La ametrina es controla bastante bien gramíneas. De hecho, por ejemplo, se utiliza para, tal vez no para control, sino como un supresor de malezas como Sinodon, como la grama, y se utiliza en el cultivo de caña. La tracina es el herbicida del maíz, es totalmente selectivo en maíz, se puede utilizar en presiembra, preemergencia, postemergencia, controla maleza de hoja ancha, principalmente, tiene muy poco control sobre gramíneas, algunas gramíneas, por ejemplo, Leptocloa, sí la controla, pero en general es un herbicida de control de malezas de hoja ancha, ¿no? Y se le puede utilizar en cualquier estadio del maíz porque es muy selectivo. Prometrina controla malezas de hoja ancha en cultivos de soja o de girasol. La cimacina generalmente se utilizaba en frutales, se utilizaba en cítricos, tiene registro para ser utilizado en limón. Hoy no se utiliza en limón porque Europa no lo acepta, es decir, que puede quedar residuos de cimacina y entonces hoy no se pueden utilizar triacina en el cultivo de limón por el problema de la exportación, ¿no? En el mercado interno no habría problema porque tiene el registro de SENASA para ser utilizado en cítrico. El metribuzin es un herbicida que se utiliza en el cultivo de soja. Tiene un control principalmente de hoja ancha, aunque tiene una muy buena supresión sobre gramíneas anuales, como pueden ser Echinocloa y Leucine. Tiene supresión sobre estas malezas, es decir, que tiene un control que va entre un 50 y un 80%. Y sí tiene un excelente control sobre latifoliadas, ¿no? Anuales. La hexacinona es un herbicida que se utiliza en el cultivo de caña de azúcar. Con el mismo mecanismo de acción tenemos las ureas sustituidas. Dentro de estas tenemos el diurón, por ejemplo. Diurón puede ser utilizado en cultivos de algodón. En el algodón, durante muchos años, cuando no había tanto avance tecnológico de herbicidas para el cultivo de maleza en el cultivo de algodón, era la base del cultivo de algodón, tanto en presiembra, preemergencia como postemergencia dirigida, ¿no? Controla tanto maleza de hoja ancha como gramínea, tiene un muy buen control de gramíneas anuales. El Linurón es un herbicida que tiene un registro en soja, puede ser utilizado en soja como preemergente, en este caso controla más la maleza de hoja ancha, pero cuando surgió la soja transgénica al glifosato, en la década del 90, a mediados de la década del 90,
Todos estos herbicidas dejaron de ser utilizados en soja y el Dinurón encontró un nicho en cultivos de alto valor, cultivos intensivos, como pueden ser algunas hortícolas como zanahoria, o también encontró un nicho en algunos frutales como la vid, ¿no? Entonces, el precio actual del Dinurón es muy alto como para ser utilizados en cultivo de granos de soja. Y el tebutiurón es un herbicida que se utiliza en el cultivo de caña de azúcar. Los uracilos también tienen este mecanismo de acción. Tenemos el bromacil es un herbicida, podríamos decir, total. Es un herbicida que en principio no tendría ningún uso en cultivos debido a su alta toxicidad, a su alta fitotoxicidad. Controla tanto malezas gramíneas como la tifoliada y hasta controla árboles. Y acá en la Argentina tuvo registro, tiene registro, hoy ya no se utiliza, pero tiene registro para ser utilizado en el cultivo de limón, ¿no? En plantas mayores de 3 años. Pero tampoco se lo va a utilizar porque Unión Europea tampoco lo autoriza, y entonces no se podría exportar por residuo que tenga. Terbacil se utiliza en caña de azúcar, se utiliza en algunos frutales, como pueden ser los frutales como manzana, pera, y el lenacil es un herbicida que se puede utilizar en frutilla. Tenemos más grupos, ¿no? Dentro de lo que inhiben el fotosistema 2, ¿no? Por ejemplo, tenemos los nitrilos, como el bromoxinil, que se utiliza para el control de hoja ancha en el cultivo de trigo. Tenemos herbicidas que pueden ser utilizados, algunos carbámicos, que pueden ser utilizados en el cultivo de acelga, de remolacha. Acá no son importantes porque la remolacha acá es un cultivo intensivo, y entonces los cultivos intensivos generalmente se hacen deshierve manuales. Sí se utiliza, por ejemplo, en Europa, porque la remolacha ya se hace más extensivo porque se utiliza para extracción de azúcar, ¿no? Entonces se utiliza otro tipo de remolacha, la remolacha azucarera, y entonces en ese caso se utilizan este tipo de herbicidas. Entre el pasaje de las proteínas QA y QB, acá es donde se produce la inhibición. No necesariamente hay una resistencia in estricto de que todos los productos, todos los herbicidas que actúan sobre el fotosistema 2 presenten una resistencia cruzada, ¿no? Porque algunos herbicidas inhiben esta proteína QA y otros inhiben esta otra proteína QB, ¿no? Entonces, a veces pueden tener resistencia a triacinas y no necesariamente tener resistencia a derivados de urea, ¿no? Entonces, en el fotosistema 2, estos electrones que se producen por la fotólisis del agua deberían ir al fotosistema 1 a través de la plastoquinona. Como está inhibido este transporte de electrones, lo que estos electrones van a generar una clorofila excitada, va a producir una peroxidación de lípidos. Si hay una peroxidación de lípidos, hay una muerte en la membrana celular y entonces se termina muriendo la célula. El fotosistema 2 sería lo que sigue, el fotosistema 1 sería lo que sigue a este fotosistema 2. Es decir que acá tenemos dos representantes que son el paraquat y el diquat. Son herbicidas totales. El paraquat se utiliza más como un herbicida. El diquat se lo utilizó más como un desecante porque es menos agresivo que el paraquat. Si bien hoy el paraquat está siendo prohibido en algunos países, por ejemplo, Brasil ya lo tiene prohibido, acá en la Argentina todavía se lo sigue utilizando. Y la prohibición va fundamentalmente porque es, dentro de los herbicidas, es el herbicida más tóxico que hay, ¿no? Es un herbicida que es irritante de piel, ¿no? Pero también, es decir, la ingestión
produce una acumulación en los riñones y entonces los termina destruyendo, ¿no? por la agresividad que tiene. El paraquat controla tanto malezas de hoja ancha como gramínea, y en este proceso que habíamos visto en el fotosistema 2, que a través de la plastoquinona pasaba al fotosistema 1, ¿no es cierto?, para, a través de la ferredoxina, para la acumulación como ATP, se inhibe este proceso y entonces los electrones que vienen del fotosistema 2 lo va a tomar el paraquat, se va a transformar en un catión bivalente que le va a entregar rápidamente el oxígeno al agua y entonces se va a formar peróxido, agua oxigenada, que es la destrucción de la membrana celular. Para que esto pase, tiene que haber previo un fotosistema 2, ¿no es cierto? Es decir, que tiene que haber una fotólisis del agua. Y como es una fotólisis, tiene que haber sol. Si uno hace una aplicación de noche, no va a haber un efecto, y recién vamos a ver el efecto al día siguiente, cuando salga el sol, empieza la fotosíntesis y entonces se va a producir los electrones en el fotosistema 2 que van a pasar al 1 y entonces ahí es donde se va a morir la membrana celular. Es un producto soluble en agua, por lo tanto podría ser sistémico y no lo es simplemente por el mecanismo de acción, ¿no? Es decir, que las células que tienen paraquat se van a morir porque se destruye la membrana celular y entonces no podría haber traslocación. Otros herbicidas que son reactivos de oxígeno, vamos a tener los que inhiben una enzima que se llama protoporfirinógeno oxidasa, la vamos a conocer como PPO o Protox. En el proceso de la formación de la clorofila, hay un pasaje de electrones que cuando se inhibe esta enzima PPO, esos electrones también pasan al agua, forman agua oxigenada y por lo tanto es la destrucción de la membrana celular, por lo tanto son productos de contacto. Tenemos varios grupos, acá los tenemos marcados, ¿cuáles son? Vamos a tener, por ejemplo, los difeniléteres. Los difeniléteres son herbicidas casi todos de postemergencia, aunque también tenemos herbicidas de preemergencia, herbicidas residuales. Dentro de los herbicidas residuales, el oxiflorfen es un herbicida que controla únicamente malezas de hoja ancha. El fomesafen nació originalmente como un herbicida suelo activo, es un herbicida de alta residualidad en el suelo, por lo tanto nació como un herbicida de suelo, aunque posteriormente se lo empezó a utilizar en la postemergencia. Es un herbicida que tiene registro en el cultivo de soja, tanto en pre como postemergencia. Normalmente siempre se lo ha usado como postemergente. Estos herbicidas controlan principalmente malezas de hoja ancha, no tienen control sobre gramínea. Sin embargo, fomesafen en suelo, por su alta residualidad, puede afectar a cultivos en la rotación. En el carryover puede afectar, por ejemplo, al sorgo. El sorgo es muy susceptible a fomesafen. También en su residualidad podría afectar a un cultivo de maíz, ¿no? Pero en cuanto a susceptibilidad, el sorgo es mucho más susceptible, luego está el maíz. En esa alternancia de cultivos, si nosotros hacemos soja, aplicamos fomesafen y luego tenemos un cultivo de trigo, al trigo no le hace nada. Profe, una consulta. Sí. Escucho. El sorgo, el tiempo, ¿hay un tiempo que hay que tener en cuenta o cómo se lo maneja en ese caso? La residualidad es un tiempo, ¿no es cierto? La residualidad es un tiempo en el cual el herbicida queda activo. El herbicida llega al suelo y va a ser transformado, ¿no es cierto? Es decir, que se va degradando. La degradación se debe principalmente a dos vías.
puede ser una degradación a través de un proceso químico que es la hidrólisis. La hidrólisis es, dentro del proceso químico, la principal forma de degradación, que sería a través del agua, o la degradación microbiana, ¿no? Esas son las dos principales vías de degradación. Hay otras vías de degradación, como puede ser que el producto se vaya volatilizando, que el producto sea fotolábil, pero las dos principales vías de degradación es la química, y dentro de la química la principal es la hidrólisis, y la microbiana. En el caso del Flex, del Fomesafem, ahí está una marca comercial, ¿no? Pero hoy tenemos muchísimas marcas comerciales de Fomesafem. La principal vía de degradación del Fomesafem es microbiana. Y entonces, lo que va a depender es nosotros lo que podemos asociar para ver la población de microorganismos que tenemos es la cantidad de materia orgánica, ¿no? Porque podemos tener una relación directa entre la cantidad de materia orgánica y la cantidad de microorganismos presentes, ¿no? Entonces, cuando más materia orgánica, más microorganismos, por lo tanto, la degradación va a ser más rápida. Para que los microorganismos empiecen a actuar, el producto tiene que estar en la solución del suelo. Es decir, que nosotros hacemos una aplicación al suelo, el tiempo de degradación siempre empieza a contar a partir de la primera lluvia. ¿Se acuerdan? Hace rato recién hablábamos de metsulfurón en trigo, que controla principalmente malezas de hoja ancha, pero que para un maíz sería grave, ¿no es cierto? Normalmente nosotros hacemos una aplicación de metsulfurón en el mes de mayo, principio de junio, que es cuando estamos sembrando el trigo, ¿no es cierto?, en nuestra zona, ¿no? Es decir, más al sur sería a partir de julio. Vamos a suponer nuestra zona. Nosotros hacemos una aplicación de metsulfurón en el mes de mayo. El producto, parte va a ser tomado por el cultivo, parte va a ser afectar la maleza y parte va a llegar al suelo. Ese herbicida que está en el suelo van a pasar junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 6 meses hasta la siembra del trigo. Son 180 días que normalmente la degradación de metsulfurón es una degradación por hidrólisis principalmente, es que depende de la cantidad de agua que tenga, ¿no? ¿Qué pasa? Pero nosotros tenemos esos 6 meses realmente. ¿Qué pasa si yo lo hice en la aplicación los primeros días de mayo y durante mayo no llueve y tengo una lluvia fines de junio? Ya no tengo 6 meses, ya tengo 4 meses, porque el tiempo, el cronómetro de la degradación del herbicida empieza a contar desde la primera lluvia. ¿Qué pasa? Como ocurrió algunos años, que no tuvimos lluvia durante todo el invierno y recién llega a llover en octubre, noviembre. El cronómetro empezó a correr ahí y en lugar de tener los 6 meses, tuvimos 2 meses. Y entonces sembramos el maíz y se afecta. Entonces, cuando nosotros, porque a veces medimos tiempo, pero los tiempos, eso, no siempre son los mismos, porque siempre va a depender de la primera lluvia, porque en la primera lluvia es donde se produce la activación que empieza a producir la transformación del herbicida. Si yo es un herbicida que estoy usando en el suelo, en un cultivo de soja, en la preemergencia un cultivo de soja, lo estaría aplicando, estamos hablando de Fomesafem, en el mes de diciembre, ¿no? Y yo voy a sembrar el maíz en diciembre o enero del año siguiente recién, del otro año, es decir, que pasaría 12 a 13 meses. Normalmente no debería pasar nada, ¿no? Porque se supone que yo estoy haciendo el cultivo en diciembre mismo me está lloviendo, que es lo normal, con lo cual va a empezar la degradación. No va a ser lo mismo la cantidad de agua, por eso a veces vamos a depender de
cuánta lluvia tengamos, entonces, en lugar de tiempo, a veces vamos a ver cantidad de agua. Necesitamos 120 milímetros para la degradación del herbicida. Entonces, es una combinación de dos cosas, cantidad de agua y tiempo. Y en el caso de herbicidas que se degradan fundamentalmente por microorganismos, vamos a necesitar la cantidad de materia orgánica. Hoy ustedes van a escuchar que hoy hay un surgimiento de muchos productos que ya no son de síntesis química, sino que son biológicos, ¿no? Entonces, estos productos biológicos, que a veces tenemos algunos biológicos que pueden actuar sobre insectos, o que pueden actuar sobre enfermedades, o también sobre plantas, muchos de estos también actúan activando el metabolismo de la planta o activando microorganismos de suelo, ¿no? Entonces, cuando estos microorganismos se activan, van a degradar más cantidad de productos, porque esos microorganismos, ¿no es cierto?, pseudomonas, ¿no es cierto?, algunas bacterias, lo que hacen es tomarlo al producto y usarlo como fuente carbonada, es decir, lo utilizan como alimento y por eso es que lo degradan, ¿no? Y a veces también hay una especialización de estos microorganismos. Hay una idea de cuánto puede ser, ¿no es cierto? Es decir, que si nosotros tenemos un año normal, hicimos una aplicación en diciembre y vamos a hacer una siembra de sorgo en diciembre del año siguiente, y vamos a tener un año normal donde en nuestra zona vamos a tener esos 700, 800 milímetros y tenemos suelos con un 1,5, 2,5 de materia orgánica, sabemos que el herbicida no le va a hacer nada al cultivo siguiente, ¿no? El tema está en, por ejemplo, en zonas del norte de la Argentina, que son zonas que no se puede hacer cultivo de soja porque tienen muy bajas precipitaciones. Generalmente son zonas de poroto. El poroto es un cultivo bastante más rústico que necesita menos cantidad de agua, pero es más tardío que la soja. Entonces el poroto, por ejemplo, en el norte se siembra a fines de febrero o marzo. Yo ya tengo 3 meses menos. Y como son zonas de muchas menos precipitaciones, no son los 800 milímetros que puedo tener la isoyeta en la zona esta, San Peña, Tarata, sino que son zonas de 500 milímetros, tengo menos cantidad de agua, son suelos más pobres en materia orgánica y entonces tengo menos meses, menos agua, menos microorganismos y entonces puedo tener un carryover hacia, o sea, un traslado del herbicida fuera del cultivo hacia otro cultivo y entonces ahí puedo tener susceptibilidad. Hay veces que los procesos estos de agua y microorganismos además se van a catalizar ¿con qué? Con la temperatura. La temperatura va a hacer que la actividad microbiana sea mayor y entonces la degradación del herbicida también es mayor. ¿Se acuerdan recién cuando veíamos la triazolpiridina, veíamos que veíamos flumetsulán, diclosulán y cloransulán, ¿no? Y veíamos el diclosulán. El diclosulán es un herbicida que controla malezas de hoja ancha y gramínea en cultivo de soja. Es un herbicida que lo descubrió un laboratorio que se llamaba Dow, que es un laboratorio de Estados Unidos. Y en Estados Unidos ese producto no tiene registro para ser usado en soja. ¿Por qué? Porque, un segundito. ¿Media hora me puede...? Ah. Sí, no, pero después yo en media hora termino. Disculpen. Diclosulán es un herbicida que se puede utilizar en el cultivo de soja. La degradación del diclosulán es microbiana. ¿Qué pasa en Estados Unidos? La zona que comparten la soja y el maíz es principal cultivo en Estados Unidos, es principal el maíz más que la soja, ¿no? Es decir, que es más importante el maíz que la soja. Y entonces, cuando
Yo tengo una aplicación, supongamos, un cultivo de soja. La ventana de siembra-cosecha en todos estos estados, estamos hablando de latitudes altas, ¿no? Donde la zona maicera de Estados Unidos son latitudes altas. Podríamos decir que está arriba de los 30 grados de latitud norte, ¿no? Los estados de Missouri, Iowa, Indiana, Illinois, Dakota, son zonas frías, ¿no? Es decir, que esa ventana de aplicación de siembra-cosecha es muy corta porque después ya nieva, ¿cierto? Y queda todo bajo 1 metro de nieve. No hay degradación microbiana porque los microorganismos no van a actuar, con lo cual el diclosulam va a seguir estando en el suelo. Yo hago un maíz siguiente y no se llegó a degradar. Pasó el tiempo, pero no se degradó. Materia orgánica tengo, porque si hay suelos ricos en el mundo, son esos suelos que son suelos negros profundos de muchísima cantidad de materia orgánica, muchos microorganismos, pero pasó 6 meses bajo nieve, es decir, que no hubo actividad microbiana. Entonces siembro el maíz y entonces el maíz se muere. Por eso, por ejemplo, estos herbicidas diclosulam no tienen registro en el cultivo de soja en Estados Unidos. Nosotros sí, porque nosotros, fíjense que nosotros hacemos latitudes inferiores a los 30 grados, ¿no? Es decir, nosotros acá estamos en los 26 grados, 27, 25 grados de latitud sur, ¿no es cierto? Es decir, que nosotros en los suelos, nieve no vamos a tener nunca. Y en invierno hará algo de frío, pero siempre tenemos muchos días de calor también en invierno. Siempre tenemos unos veranitos en medio del invierno. Y entonces ahí sigue habiendo esa degradación microbiana. Yo les decía que el diclosulam es un herbicida muy eficaz sobre asteráceas, sobre lo que antes se llamaba la familia de las compuestas. Ahí tenemos el girasol. ¿Dónde hacemos girasol, por ejemplo, acá en la Argentina? Las zonas más girasoleras son, por ejemplo, la zona del oeste de Buenos Aires, hacia La Pampa, ¿no es cierto? La Pampa, y la zona acá del Chaco, ¿no es cierto? El uso de diclosulam, supongamos en una alternancia de cultivo soja-girasol. Yo hago soja en el oeste de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, y quiero hacer girasol posterior, sería imposible que yo haga un diclosulam, a pesar de que el girasol se siembra más tarde, ¿no es cierto? No en los momentos que se hacen acá en el Chaco, julio, agosto, ya se hace más tarde. Sin embargo, al ser inviernos mucho más fríos, no tengo esa degradación microbiana y seguro lo va a matar al girasol siguiente. Por lo tanto, no podría usarlo en un cultivo de soja. Acá en el Chaco es muy riesgoso. Yo como ingeniero agrónomo no lo recomendaría. En mi planificación está que el año que viene voy a hacer girasol y este año hago soja. No haría diclosulam pensando en ese cultivo de girasol. Puedo hacerlo y capaz que no veo un efecto, porque fue un año lluvioso, porque tengo mucha materia orgánica en el suelo y porque fue un año bastante caliente y entonces se degradó el producto. Pero tengo un cierto grado de riesgo, con lo cual yo no lo haría. Ahora, si me voy a Bolivia, a Santa Cruz de la Sierra, donde no tengo invierno, y entonces en la alternancia de cultivo, que ahí también puedo hacer, ¿no es cierto?, girasol en Santa Cruz de la Sierra, entonces en esa alternancia de cultivo puedo hacer una soja con diclosulam y hacer un girasol posterior y no voy a tener efecto. Entonces, no sé si con esto contesto tu pregunta o te dejo con más duda. No hay un término, una verdad absoluta, o sea, no hay algo que sea tan categórico que diga, puedo llegar a tener un problema de carryover de acuerdo a las características. Uno se maneja mucho en condición climática, en condición de agua, de temperatura y cantidad de materia orgánica. No sé si con esto te dejo con más duda o te contesto la pregunta. Fomesafen, por ejemplo, también puede ser utilizado en el cultivo de algodón en la presiembra, preemergencia.
Yo les aclaro, no es un producto que tenga registro en Argentina. Sí tiene registro en Brasil y tiene registro en Estados Unidos. Las zonas algodoneras de Estados Unidos tenemos el sur, los estados de Luisiana, por ejemplo, y también tenemos hacia el Atlántico, ¿no? Estados del sur como Carolina del Sur, Carolina del Norte, son zonas algodoneras. Los estados del este, Carolina del Norte, por ejemplo, son suelos muy arenosos, y el producto que más se utiliza es Fomesafen en el cultivo de algodón. Acá no tiene registro porque la empresa original dueña de la molécula no lo registró en algodón, y por lo tanto no tiene registro. Por lo tanto no lo podemos utilizar. ¿Se utiliza? Sí. Lo que pasa es que, bueno, que muchas veces acá se hacen cosas que no se deberían hacer. Nunca se debería usar un producto que no tenga registro. Pero lo que pasa es que ante la presencia de altas poblaciones de amaranthus resistente, no hay muchas soluciones, y el Fomesafen es una solución en el cultivo de algodón, y por eso se utiliza, ¿no? ¿Por qué no tiene registro? Porque registrar un producto tiene un costo. Para una empresa de agroquímico, registrarlo tiene un costo. Tiene un costo de ensayo y tiene un costo alto, que es la parte del residuo, ¿no? Ver el tema del residuo. Eficacia, fitotoxicidad y residuo, ¿no? Todo eso son ensayos que hay que presentar ante SENASA para que el SENASA otorgue el registro. Si la molécula fuese solamente mía, es decir, yo soy un laboratorio y soy el dueño exclusivo de la molécula, yo lo voy a registrar, porque en algodón yo sé que tengo un nicho, un mercado de 400.000, 500.000 potenciales hectáreas para vender el producto. Pero Fomesafen es un producto viejo, entonces es un producto que ya no tiene patente. Al no tener patente, lo puede hacer cualquier laboratorio. Entonces, lo hacen laboratorios que se llaman laboratorios de genéricos, es decir, que compran la molécula, van a la China, a una fábrica, lo compran, lo traen al activo, lo formulan y lo venden. Y entonces ustedes van a tener un montón de marcas comerciales. ¿Quién es el dueño de la molécula? ¿Quién paga el registro? Y nadie. Entonces, por eso no tiene registro y no lo va a tener. Los registros generalmente salen cuando la molécula es de uso exclusivo del laboratorio que lo descubrió. Que eso dura 10 años. Durante esos 10 años, el laboratorio lo puede vender a cualquier precio. Ellos fijan el precio, que normalmente es para tratar de compensar lo que se gastó en el descubrimiento, ¿no? En descubrirlo y haberlo sacado al mercado. Pasaron esos 10 años, se cae la patente y entonces cualquier laboratorio lo puede hacer. Entonces, ya la molécula, al no tener un dueño exclusivo, nadie va a invertir para tener el registro. Eso es un problema porque muchas veces tenemos herramientas que no las podemos usar, no las deberíamos usar al no tener registro, ¿no? Sin embargo, a veces en la anarquía que significa los sistemas, se utilizan. Y de hecho, en el Chaco se está utilizando para el cultivo de algodón. Voy a seguir con el ácido fluorofén, ¿por qué? Porque este seguiría en cuanto a residualidad. Es un herbicida que tiene muy poquita residualidad, pero tiene una residualidad. Es decir, que vamos a tener una residualidad de unos 20 días, 30 días la vida media, con lo cual podríamos decir que nunca vamos a tener un efecto de carryover. Es un herbicida que controla la maleza de hoja ancha en el cultivo de soja. Y por último, el lactofen, que lo dejo al final porque cero residualidad. Es un herbicida que actúa sobre la maleza
y llega al suelo y no tiene vida media, es decir, que no tiene residualidad. Entonces, el lactofen realmente sería el herbicida de acción postemergente sin residualidad. El fomesafen, además de usarlo de preemergencia, lo usamos de postemergencia, y antes del cierre del cultivo, ¿qué sería? Que yo controle la maleza y lo que caiga al suelo tenga residualidad en el suelo. Yo tendría un doble efecto, ¿no es cierto? Postemergente y volver a estirar residualidad, pero eso solamente en el cultivo de soja. En el cultivo del algodón, solamente en presiembra preemergencia. Ah, y no tiene registro. La feniltalamida, vamos a tener el flumiclorac, que era un producto de postemergencia. El nombre más común que tenía era Sumiverde. Es un producto que se utilizaba en soja, tenía el registro en soja para control de hoja ancha, pero le daba cierta fitotoxicidad al cultivo de soja y no era tan eficaz, por lo tanto es un herbicida que se descontinuó, no se comercializa actualmente. Tiene registro en Argentina, pero no se comercializa. Flumexacin sí, debe ser el herbicida que más se utiliza, porque es un herbicida que tiene un cierto grado de residualidad de unos 35 días. Se utiliza para control de malezas de hoja ancha, aunque tiene en algunas gramíneas un cierto grado de supresión, es decir, controles de entre el 50 y 60%. Es un herbicida que, además de su acción residual preemergente, tiene efecto desecante. Entonces, en ese efecto desecante, por ejemplo, tiene desecamiento sobre borreria. Entonces, por eso es un herbicida que acá en el norte se utiliza muchísimo. Y por el costo que tiene, es un herbicida muy barato, porque hay muchísimos laboratorios que lo tienen. Es un herbicida que se está utilizando muchísimo. Se puede utilizar tanto en soja como en cultivos de trigo o de maíz, nada más que en soja se puede usar en preemergencia, y en cultivos de trigo o de maíz se lo utiliza en presiembra con un cierto tiempo de carencia, ¿no? En trigo, por ejemplo, tiene el registro para ser utilizado 15 días antes, y en el caso del maíz también entre 7 y 15 días antes de la siembra del cultivo. Es decir, que no tiene un efecto, como no tiene un efecto fuerte sobre gramínea, si uno lo separa un poco en el tiempo, lo puede utilizar. Otro producto que tiene este mismo mecanismo de acción, por ejemplo, es el sulfentrazone. Sulfentrazone es un herbicida que puede ser utilizado en cultivos de girasol a dosis más baja de lo que se utiliza en el cultivo de soja. Es un herbicida que se utiliza mucho en el cultivo de soja. Para darle un ejemplo, esto no importa porque ustedes nunca van a estudiar dosis, ¿no? De nada. O sea, simplemente les doy como para darle una referencia. En cultivo de soja se utilizan dosis de medio litro por hectárea, y en el cultivo de girasol se le baja a 300 centímetros cúbicos. Es un herbicida que controla solamente malezas de hoja ancha. Sin embargo, si uno lo aplica en la preemergencia del maíz, es fitotóxico para el maíz. De todos modos, va a haber un registro en maíz para ser aplicado 15 días antes de la siembra de maíz, ¿no? Entonces ahí no le haría nada. Es un herbicida que controla principalmente malezas de hoja ancha. Se utiliza principalmente para Amaranthus, aunque también controla algunas otras hojas anchas, como puede ser cardo ruso, como puede ser bejucos, ¿no? Entonces, otro herbicida que tenemos de este mismo grupo son herbicidas de acción postemergente que se utilizan en barbecho químico. Dos de los productos que existen hoy son el saflufenacil y el epirifenacil. El saflufenacil controla
únicamente maleza de hoja ancha, llega al suelo y tiene un cierto grado de residualidad. Por lo tanto, en algunos cultivos de gramínea tiene que tener un tiempo de carencia de unos 15 días. En los cultivos de soja en general no lo afecta. Uno puede hacer un barbecho químico cercano. Son herbicidas que necesitan un partner, un compañero para controlar bien, ¿no? Entonces, en general se aplican junto con glifosato y junto con 2,4-D para mejorar la acción. Y en el caso del epirifenacil, fíjense que yo estoy hablando de que todos los PPO controlan maleza de hoja ancha, ¿no? El epirifenacil es un herbicida que sí tiene bastante buen control sobre gramíneas, ¿no? Son herbicidas desecantes, es decir, que las malezas, en general hay que trabajar con maleza chica, porque si no, la maleza termina rebrotando, porque al no tener sistemia, termina rebrotando, ¿no? Bueno, acá estaba el sulfentrazone. El carfentrazone es otro herbicida que es de postemergencia, nada de acción en el suelo, llega al suelo, no tiene ningún tipo de acción. Se puede utilizar en barbecho químico en cualquier tipo de, previo a cualquier tipo de cultivo, independientemente en trigo, en maíz, en soja, en lo que sea, porque solo deseca lo que está en la parte superior, cuando llega al suelo no tiene efecto, y también es un herbicida que hay que aplicarlo con un compañero, con un partner, porque son herbicidas que no son muy eficaces, o sea, no, necesitan de esa compañía que generalmente es glifosato y 2,4-D en los barbechos, ¿no? ¿Y para qué se lo aplica? Y porque esto coadyuva a el control de ciertas malezas que tienen cierta tolerancia al glifosato. Por ejemplo, en el caso de rama negra, ¿no? En el caso de rama negra, las aplicaciones de glifosato y 2,4-D, cuando la rama negra está elongada, no son tan eficaces y entonces se le agrega este desecante para mejorar la acción. El caso del óxido de azón es un herbicida de preemergencia que se utiliza en el cultivo de arroz. Como les decía, en la formación de la clorofila se van formando protoporfiriológenos y entonces tenemos el pasaje de acá de la protoporfirinógeno 9, ahí va a actuar el herbicida, ¿cierto? Esto es la enzima protoporfirinógeno oxidasa, y entonces al ser inhibido va a generar oxígeno reactivo que en presencia de luz va a pasar al agua, va a producir la peroxidación de los lípidos, muerte de la membrana celular, por lo tanto muerte de la planta. Y solamente son eficaces tanto en preemergencia alguno como cuando la maleza es chica, porque todos los productos que sean reactivos de oxígeno van a ser productos de contacto. Entonces, normalmente hay que trabajar con maleza chica. Bien, vamos a llegar hasta ahí. Mañana vamos a seguir con los otros grupos. Al que me había hecho la consulta sobre el efecto, ¿no? ¿Cómo considerar el efecto? Fui claro en explicarme acerca de las consideraciones que uno debería tener cuando uno hace una aplicación de un herbicida para el efecto que puede tener sobre el subsiguiente. Sí, profe, justo le quise contestar y se me salió la llamada. Con respecto a eso que decía que en óptimas condiciones no deberíamos tener inconveniente porque llegaríamos bien, pero ahora si bien ya sí sería considerable si haríamos una soja en primavera y después como subsiguiente haríamos un maíz en fines de enero, febrero. Ahí sí, porque no vas a tener el tiempo suficiente. Ahí sería grave. En general, bueno, en esta zona, supongamos NEA, vamos a tener, en general no tenemos casi soja de primavera acá en el Chaco. ¿Dónde vamos a tener zonas de bandera, no es cierto? Que son zonas de napa alta,
y entonces se puede hacer una soja, digamos, con perfiles llenos, y entonces ahí sí posiblemente tengamos una soja de octubre, ¿no? Y ahí sí podríamos tener un peligro hacia un maíz que hacemos inmediatamente. Por ejemplo, yo cuando hablé del primer grupo de los ACC/ASA, yo les decía, son herbicidas postemergentes, no son herbicidas suelo activos, por lo tanto, en el suelo no tienen efecto. Son herbicidas cuyo registro fue realizado para la postemergencia de cultivo de hoja ancha. Entonces, no hay ningún problema. Yo lo aplico sobre una soja, sobre un girasol, sobre un algodón, sobre cualquier cultivo de hoja ancha, llega al suelo y como su vida media es muy corta, como les digo, menos de un día o hasta 2 días lo máximo, nunca va a haber un problema en cultivo subsiguiente. Nosotros usábamos glifosato para el control de las malezas emergidas previa a la siembra del cultivo, porque es un herbicida que llega al suelo y tampoco va a tener un efecto. Y después empezamos a tener malezas resistentes. Dentro de esas malezas resistentes tenemos muchas gramíneas resistentes. Esto llevó a que a esos herbicidas graminicidas los empecemos a usar en el barbecho. Entonces empezamos a usar barbechos debido a leucina, equinocloa, sorgo de Alepo, y empezamos a usar graminicidas, previo a la siembra de un cultivo de gramínea como el maíz. Y muchas veces se lo hace y no vemos un efecto negativo o una fitotoxicidad sobre el cultivo. Porque a veces el herbicida llega al suelo, el cultivo, nosotros lo hicimos con la humedad que había en el suelo y entonces el cultivo sigue creciendo. Si no hay una lluvia durante un par de semanas, el producto se terminó degradando y no pasa nada. Pero ¿qué pasa si nosotros hacemos la siembra e inmediatamente hay una lluvia? Va a haber una movilización de ese herbicida que ha llegado al suelo. Y entonces la planta lo va a tomar por el coleoptile y entonces le va a causar un efecto. Eso es lo que, entonces, porque uno a veces no tiene la experiencia y entonces cuando se nota el problema, se empieza a analizar, ¿no? Porque son todos usos que en el momento que surgieron los productos no estaban previstos, ¿no? Como que iba a haber maleza resistente y que alguien lo iba a usar un graminicida en el barbecho de un cultivo de maíz. Eso no estaba previsto que se lo use en un cultivo de hoja ancha. Entonces, a partir de ese momento, cuando empiezan los problemas, es donde las empresas, dueños de las moléculas, empiezan a poner un tiempo de carencia entre la aplicación del producto y la siembra de cultivos susceptibles, como puede ser un maíz, un sorgo, ¿no? Entonces, la empresa siempre se va a tratar de asegurar, porque si no, después va a haber un reclamo, y te van a decir 2 semanas. Vos tenés que hacer una aplicación de graminicida 2 semanas antes de la siembra de un maíz. En general, es una recomendación que va a ir para todo el país. Entonces, en el país vos vas a tener suelos más fríos y suelos menos fríos, ¿no? Entonces, o suelos más fríos y suelos con bastante temperatura, ¿no? Como puede ser un suelo de un maíz temprano en zona núcleo, maíz que se siembra en septiembre, o un maíz en el Chaco del mes de enero o de diciembre. Entonces, los 15 días eso pueden acortarse, ¿no? Pero nunca uno debería hacer una aplicación una semana, menos de una semana antes, dejándole una semana de tiempo de carencia hasta la siembra de cultivo, ¿no? Lo que pasa es que el uso fue cambiando. Si ustedes se fijan, hace unos años atrás, no había registro de 2,4-D para ser aplicado en el barbecho de los cultivos de grano que hacemos, ¿no es cierto? Los cultivos extensivos. El 2,4-D no era un herbicida de barbecho. Y acá se hacían, las 25 millones de hectáreas que se hacen de grano, se hacían con 2,4-D. Pero imagínense que cuando surgió el 2,4-D en la década del 40, nadie se imaginó que se iba a hacer siembra de cultivos sin laborear el suelo. La siembra directa empiezan los estudios en el mundo en la década del 70 y acá en la Argentina se empieza a aplicar fines de la década del 80, ¿no?
Estamos hablando que 40 años antes se había descubierto el 2,4-D y no se tenía idea que alguien iba a hacer ese uso. Y entonces se empezó a usar y no había registro. Hasta hace poco no había registro para ser usado en barbecho. Y como les digo, las 25 millones de hectáreas de grano en el país se hacían con 2,4-D. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, seguimos mañana.